Buenos días. Estamos en un escenario de fondo claro con un cartel corporativo CEAPAT Imserso en el centro y una planta alta a la izquierda. Desde el punto de vista del espectador tenemos de izquierda a derecha las butacas, ocupadas por Clara, moderadora, persona de pelo castaño, liso, largo, con gafas y blusa estampada. Sigue Lucía, de pelo castaño claro y ondulado, vestido rojo. María, de pelo castaño ondulado y blusa blanca. Begoña, pelo castaño oscuro ondulado, con blusa estampada y chaqueta verde oscuro. Una mesa pequeña, baja, con una planta. José Carlos, persona de pelo corto, canoso, gafas, barba, con camisa de cuadros azules y chaqueta azul oscuro. Delante de todas las personas hay una mesa baja de cristal redondo con una planta. Para los espectadores en línea, en la parte inferior de la pantalla encontrarán el subtitulado. En la esquina inferior izquierda tienen una ventana con la intérprete de lengua de signos española. Buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buenos días. Mi nombre es Clara, soy logopeda del CEAPAT Imserso. Bienvenidas y bienvenidos al segundo día de Encuentros CEAPAT Imserso 2023, en el que abordaremos experiencias innovadoras en accesibilidad cognitiva. En esta primera mesa queremos compartir el trabajo llevado a cabo desde la red de los centros del Imserso sobre esta perspectiva de la accesibilidad. Como saben, en el año 2022 se publicó la Ley 6/2022 de 31 de marzo para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. Esta ley incluye la accesibilidad cognitiva y su despliegue efectivo a través de la lectura fácil, modos, medios, formatos y sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin, así como señalización de espacios, usos e interacciones. Esta ley también establece en su preámbulo que sus beneficios y efectos son igualmente transferibles a personas mayores, personas visitantes o residentes en el país que no conocen suficientemente las lenguas oficiales y personas con reducido nivel de alfabetización, entre otros. Partiendo entonces de este marco legislativo en el que actualmente nos encontramos, desde la red de centros del Imserso se están llevando a cabo diversas actuaciones encaminadas a desplegar la accesibilidad cognitiva y al mismo tiempo que dichas actuaciones puedan servir de referencia a otras entidades públicas o privadas que quieran replicarlas o bien tomarlas como ejemplo de aplicación práctica en las que basar las suyas propias. A fin de compartir el trabajo que se está llevando a cabo en el Imserso, contamos en esta conversación con varios profesionales que, además de compartir con ustedes estas actuaciones y su desarrollo, con su conocimiento y con su experiencia profesional, aclararán conceptos en torno a la accesibilidad cognitiva y los retos que plantea su toma de conciencia e implementación desde la diversidad. Voy a presentarles. Contamos en primer lugar con Lucía Pérez Castilla. Lucía es licenciada en Psicología, con especialidad en Psicología Clínica y también es licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Psicología Clínica Conductual, máster en Educación Especial y máster en Dirección y Gestión del Bienestar Social y los Servicios Sociales. Además de haber desempeñado su actividad laboral en diferentes centros de la red de centros del Imserso, actualmente trabaja desde el año 2008 en el CEAPAT y durante los últimos años uno de los principales campos de trabajo ha sido la información y la sensibilización sobre la accesibilidad cognitiva y la importancia de su aplicación en diferentes ámbitos, así como la incorporación de la accesibilidad cognitiva en la normativa técnica. Contamos también con María Ramón Jiménez, en sustitución de Silvia Oliva, directora gerente.
María actualmente trabaja como jefa de gestión del Centro de Referencia Estatal del Inserso de Atención Sociosanitaria para Personas en Situación de Dependencia, que está ubicado en Soria. Es enfermera y terapeuta ocupacional y previamente a esta experiencia profesional ya en el Inserso ha estado vinculado su trabajo a centros sanitarios, centros sociosanitarios y centros de día. Al lado de María tenemos a Begoña Ruiz García, que es licenciada en Psicología. Ha trabajado como psicóloga en el ámbito de la discapacidad desde 1997 y ya desde el año 2009 es responsable del área técnica del Centro de Referencia Estatal del Inserso de atención a personas con enfermedades raras y sus familias, que está ubicado en Burgos. Begoña considera que en este recorrido laboral que ha tenido, la inclusión ha sido uno de los motores de su desarrollo profesional y, por tanto, todo lo referido a la accesibilidad ha tenido siempre un papel central. Y por último, y no menos importante, contamos con José Carlos Martín Portal, que es logopeda, es responsable del Gabinete de Accesibilidad del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física del Inserso, en Albacete. Es un profesional comprometido con la accesibilidad y se podría decir que es de los profesionales pioneros en lo referido a la accesibilidad cognitiva, porque ya hace más de 20 años, desde este centro del Inserso en Albacete, se realizó una primera aproximación a la perspectiva de la accesibilidad con la publicación del documento que llevaba por título Textos fáciles de leer. Así que con estos 4 excelentes profesionales, pues yo creo que vamos a tener una conversación muy amena, creo que muy interesante y a su vez muy constructiva, sobre el panorama de la accesibilidad cognitiva hoy en día y qué es lo que nos espera en el futuro, y yo creo que qué podemos aportar tanto desde la red de los centros del Inserso como centros de referencia, como a su vez qué tenemos que aprender también, que yo creo que en el tema de accesibilidad cognitiva queda todavía mucho por decir y mucho por aprender. Así que la primera pregunta yo creo que es obligada y brevemente sí que me gustaría que compartierais qué es lo que habéis hecho cada uno de vosotros desde vuestros centros, pues esas iniciativas que habéis llevado a cabo sobre accesibilidad cognitiva, y nos explicaréis un poquito pues 2 o 3 aspectos que quizá han sido los más relevantes o en los que más barreras habéis encontrado a la hora de implementarlos o de llevarlos a cabo. Y no sé, empezar quien queráis. Pues Begoña, por ejemplo. Bueno, pues sois culpables, el CEAPAT, en parte y casi al 100% de las iniciativas que hemos llevado a cabo en accesibilidad cognitiva. Contamos con Silvia Molia, que es la logopeda del CREER, que se puso en contacto con el CEAPAT, con Clara, y a partir de esta iniciativa creamos el grupo de trabajo. El grupo de trabajo está formado por diferentes profesionales del CREER y fue coordinado por Silvia y a su vez por Cristina Larraz de aquí del CEAPAT. Tuvimos la suerte de poder contar con el CEAPAT en todo momento durante más de 25 reuniones y con mucha paciencia por parte de Cristina también, que nos estuvo asesorando, formando e informando sobre todo lo relacionado con accesibilidad cognitiva. Y gracias a esta formación y a esta iniciativa, pues empezamos a trabajar en cosas concretas, ¿no? A la hora de adaptar de forma más de lenguaje claro diferentes documentos que ya disponíamos de ellos en el CREER y que fuimos adaptándolos progresivamente para que fueran más accesibles. Eso y bueno, y también la formación, también podemos contar con el CEAPAT, con Cristina, para dar formación al resto de profesionales del propio centro. Empezamos en el 2021, en enero de 2021, y a día de hoy seguimos trabajando en esa línea, en este caso ya con la señalización. Y el grupo de trabajo ahora está incluido en el Comité de Accesibilidad, que ya estaba en el CREER desde el año 2010. Entonces ya estamos incluidos directamente y estamos trabajando conjuntamente todos estos aspectos. Hemos trabajado diferentes documentos que considerábamos esenciales, como son la información que disponemos en la web de los diferentes programas del centro, mediante trípticos. Hemos adaptado carteles a través de los cuales hacíamos difusión de programas en el CREER también, como es el programa de un curso que está destinado a familiares, que es el programa de autocuidados y calidad de vida. También los hemos adaptado.
Y hemos adaptado también nuestro manual de estilo, que ya lo teníamos, pero lo hemos adaptado también bajo la coordinación de Cristina, así como otro tipo de documentos, ¿no? Y en la actualidad estamos, como os comentaba, con el tema de la señalización del centro. En su momento también cambiamos la señalización por los temas del COVID para que fueran también más accesibles. Seguimos trabajando en ello y con la implicación de todo el personal del CREER. Begoña, para las personas que a lo mejor no conocen cuál es el perfil de las personas a las que atendéis, para que también entiendan un poco esa parte de accesibilidad cognitiva referida a qué tipo de colectivo. Un poco Nosotros, vuestro centro. claro, atendemos a, digamos, todos los ámbitos de la discapacidad, incluso a personas que no tienen discapacidad, ¿no? Las enfermedades raras abarcan mucha variedad de sintomatología, abarcan todas las edades. Nosotros tenemos usuarios desde 0 años, entonces abarcamos todo tipo de edades y de discapacidades, con lo cual se hace, digamos, nos centramos en el usuario, la comunicación y la accesibilidad se amplía mucho más, ¿no? No solamente es un tipo de discapacidad, sino que son varias, con lo cual el trabajo realmente es mayor, pero también es nuestro trabajo y tenemos que dirigirnos hacia el usuario, centrarnos en el usuario. Y sobre todo también las diferencias de edades, ¿no? Lo cual ampliamos también el tema del campo de la educación y en el ámbito educativo. Ya no solamente el del adulto y el ámbito más sanitario o más social, más sociosanitario, sino también el ámbito de la educación. Vale, fenomenal. No sé, María, cuéntanos vosotros en vuestro centro. Pues en nuestro caso, el centro era de nueva construcción y claro, nos lo encontramos sin cartelería ninguna, sin nada, con paredes blancas. Entonces, pues ya que teníamos Pero que... se tenía previsión de que hubiera un determinado... Sí, es el centro de proyectos y es un centro de proyectos y entre ellos llevamos a cabo el Programa Integral de Promoción de la Autonomía Personal, en la que acuden usuarios al centro. Entonces, queríamos hacer toda la colocación de la señalética, cartelería, todo, pues que cumpliese las normas de accesibilidad universal. Entonces nos pusimos en contacto, en este caso Ana Plaza e Inés de Castro, unas compañeras logopeda y terapeuta ocupacional que estaban en el centro, y se pusieron en contacto con el CEAPAD y estuvieron recibiendo pues asesoramiento, formación e información, como decía Begoña, en el tema de accesibilidad cognitiva. Entonces fue colocar toda la cartelería y toda la accesibilidad cognitiva en el centro, pues desde colocar señales de tráfico en la calle para indicar la localización de nuestro centro, en las vallas de alrededor con información de horario. A la entrada tenemos un QR que puedes escanear y accedes directamente a la página web del centro, caminos podotáctiles, bucles magnéticos en recepción, en la sala de formación y todo, barandillas, planos ápticos, todo pues cumpliendo toda la normativa de la accesibilidad universal. Nos apoyamos mucho en los pictogramas para todos los carteles de despachos, ascensores, baños, todo. Y eso, entonces, pues para facilitar la orientación de las personas dentro del centro. Hemos hecho, porque es un centro que es bastante similar en las dos plantas, entonces hemos hecho una zonificación por colores también, con 4 colores, y en ello estamos. Y como estuvimos mucho tiempo recibiendo e implantando este proyecto, pues adquirimos unos conocimientos y a partir de ahí iniciamos un asesoramiento en accesibilidad cognitiva a otras administraciones públicas. Entonces, mediante difusión, a través de reuniones que hemos tenido por el PIPAP con servicios sociales del Ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León, sanitarios también, pues fuimos dando difusión para que todas aquellas administraciones que quisieran recibir asesoramiento en accesibilidad cognitiva para sus centros, que nos podían solicitar ese asesoramiento. Y hasta el momento pues hemos asesorado a la Guardia Civil en Soria, a la Dirección General de Tráfico también en Soria y a la Subdelegación del Gobierno allí también, en Soria. Y eso principalmente, el tema de asesoramientos. Pero, bueno, luego hablaremos de esa parte de la accesibilidad cognitiva dentro del centro y lo que tienes que hacer fuera del centro para que las personas entiendan y sean capaces de llegar al centro, al donde
al que tienen que acudir. Luego hablaremos un poquito de esa accesibilidad en el entorno. Pero cuando comentabas que se habían implantado medidas de accesibilidad antes de que llegaran las personas usuarias. Cuando luego han llegado a las personas usuarias, ¿ha habido que hacer algún cambio? Porque algo que a lo mejor habíais planificado, luego resulta que una vez que ya han entrado las personas usuarias a los servicios, ¿os habéis dado cuenta que quizá esto que pensaba que funcionaba no funciona? La verdad que no hemos tenido que hacer ninguna modificación porque la verdad que claro, el centro es bastante nuevo. Entonces, pues está muy bien en temas de accesibilidad, tanto arquitectónica, física. Exacto. Entonces, la verdad que no hemos tenido que hacer mucha modificación. Y sí que es cierto que con los usuarios del PIPAP hemos intentado ver si... Exacto. Y hemos participado también en la validación de pictogramas que nos solicitaron para las páginas web y lo hemos hecho con estas personas del centro. Sí. Y José Carlos. Bueno, el nuestro es un proyecto bastante más pequeño, bastante más sencillo que el vuestro, que es tan amplio, tan complejo y que lo abarca todo. Nuestro proyecto es pequeño, pero nuestro centro es más complejo, y es más complejo porque tiene 50 años. Y como tiene 50 años, las condiciones de accesibilidad, aun siendo muy accesible, o aparentemente muy accesible, pero tiene sus muchas lagunas. Esto quiere decir que nosotros no hemos trabajado en accesibilidad como un bloque, como habéis trabajado vosotras y habéis podido hacer esto, sino que hemos trabajado de una forma un poco más puntual. Bien, esta es una complejidad que tiene nuestro centro. El proyecto que nosotros tenemos, el que hemos hecho, no es exactamente nuestro. Tiene que ver, nosotros aquí hemos funcionado como comparsas de un proyecto que sale de aquí, que es hacer un manual de estilo para el inserso. Entonces, nosotros, nuestra aportación pues, ha sido colaborar en ese manual de estilo, del cual teníamos ya alguna experiencia, porque en su día ya habíamos hecho aquel libro, aquel documento que era textos fáciles de leer. Este es un manual de estilo que no es tan complejo como aquel documento, porque aquel documento hablaba de las pautas del lenguaje claro, pero iba un poco más allá. Es decir, que aquel documento, de hecho, lo habíamos hecho... A ver, lo primero que hace uno para hacer un documento en lenguaje claro es pensar en el destinatario. Pues aquel documento lo hicimos para nosotros, porque estábamos viendo que era una época de hacer documentación y que recibíamos gente porque teníamos muchas visitas, hacíamos documentación, hacíamos carteles, hacíamos cosas. Entonces necesitábamos poner en claro cuáles eran las condiciones que nos iban a funcionar, y el cliente éramos nosotros mismos cuando hicimos aquel documento. Por eso ese era un documento que hablaba de pautas de lenguaje claro, pero que iba un poco más allá. Hablaba de temas de accesibilidad en lo que podíamos llamar el hardware de la publicación, es decir, en el documento físico, pues condiciones de accesibilidad, pues el gramaje del papel, el satinado del papel, cómo debía ser el formato de la encuadernación para distinguirla por fuera, no sé, todo ese tipo de cosas, los pliegues cuando hacíamos pliegues, en fin, ese tipo de cosas que habíamos ido viendo. Y luego otra cosa que también iba un poco más allá de lo que es un manual de estilo, que era algo que habíamos aprendido de otros trabajos que se habían hecho en accesibilidad. Nosotros habíamos aprendido que en accesibilidad era bastante interesante todos aquellos ejercicios de como sí, de roleplay, hacer como sí, es decir, ponte en la situación de las personas que... Entonces incorporábamos también ese tipo de elementos, también hablábamos de cómo es un buen PowerPoint, porque era un momento en el que nos encontrábamos con mucha documentación que a nosotros, bueno, de hecho nos seguimos encontrando, con mucha documentación que no es accesible.
Bien, cuando decidimos hacer este documento, incorporábamos, hemos querido simplificar, dejar un poco. Estaba pensando que una de las recomendaciones de algunos textos que tiene Plena Inclusión es que un documento de 100 páginas no es fácil de leer, no invita a leerlo. Entonces, queríamos hacer un documento que fuese un poco más reducido, un poco más pequeño, y que diese una información clara y fácil a la hora de elaborar la documentación. Y entonces este ha sido nuestro pequeño proyecto, este manual de estilo. Bueno, luego hablaremos un poquito sobre si luego eso se aplica. Es decir, si luego cuando tú ves presentaciones de PowerPoint dices, no se aplican, no llega a calar ese mensaje, no lo tengo claro. Si tenemos mucha información sobre cómo hacerlo, si tenemos mucha información sobre cómo hacerlo, pero luego no tenemos la práctica de hacerlo, porque si se automatizara cómo se hace, se haría bien desde el principio y entonces todo sería mucho más sencillo, mucho más amigable y mucho más accesible. Pero luego hablamos un poquito sobre eso. Nos queda Lucía con la aportación que podemos contar desde aquí, desde el CEAPAT, y ella como persona coordinadora ahora del grupo de accesibilidad cognitiva de los centros del Inserso. Así que cuéntanos, Lucía. Bueno, pues, a ver, yo para empezar haría una reflexión, y es que creo que estamos en un buen momento, que ha sido una muy buena noticia la publicación de la Ley 6/2022, por la que se explicita dentro de nuestra legislación española la importancia de la accesibilidad cognitiva como parte de la accesibilidad universal. Y un poco echando la vista atrás pues, a lo que ha sido el trabajo desde centros del Inserso, también desde el CEAPAT, pues ayer también se mencionó este tema, ¿no? Pues se ha ido trabajando mucho desde la accesibilidad en su vertiente que tiene más que ver con aspectos físicos, tanto con aspectos físicos del entorno como aspectos referidos a la movilidad de las personas. Hemos ido dándonos cuenta de la importancia que tiene todo lo sensorial, y para el final ha ido quedando la importancia del funcionamiento cognitivo en la interacción de las personas con los entornos. Y entendidos los entornos no solo como los espacios construidos, sino también los entornos como las personas, como los dispositivos, como el software, una página web. Entonces, creo que estamos en un buen momento porque ha habido una evolución de hacer más visible la importancia de toda esta vertiente de la accesibilidad. Sobre cómo se ha ido trabajando aquí en el CEAPAT sobre estos aspectos, pues ya llevamos pues, muchas personas de aquí del CEAPAT implicadas en el trabajo en la accesibilidad cognitiva desde hace mucho tiempo. Yo quizás tengo más presente proyectos en los que yo he trabajado, bueno, Clara también, y voy a referirme a uno que yo creo que puede ilustrar muy bien esta idea. En el año 2015, pues hicimos un proyecto que se llamaba Tecnología de Apoyo y Accesibilidad de la Autonomía a la Participación, y bueno, intentamos implicar a centros del Inserso para que pudiéramos explorar qué dificultades tenían personas con distintos perfiles en su interacción con el medio y en llevar a cabo pues, sus actividades diarias, salidas del centro o poder disfrutar de actividades de ocio, etcétera. Y bueno, afortunadamente pues, tuvimos mucha participación, participaron 53 entidades, algunos centros del Inserso y también de otros centros que no pertenecían al Inserso, y participaron profesionales y usuarios, personas usuarias. Y entonces lo que vimos es que dentro de las personas usuarias, que había personas pues, que tenían discapacidad intelectual, personas con trastornos del espectro autista, personas con trastorno mental grave, personas mayores y personas con daño cerebral adquirido,
pues vimos que a pesar de toda esa diversidad, muchas veces referían las mismas dificultades. Y era, no entendemos textos, pero a veces textos que son muy importantes, pues desde el prospecto de una medicación a las instrucciones para poder utilizar un dispositivo o algún documento del centro, pues un consentimiento informado que tengo que firmar y es que no entiendo lo que me están diciendo. Pero es que más grave me parecía aún que, por ejemplo, en uno de los centros que colaboró, que no es del Inserso, que atiende a personas con trastorno mental grave, nos decían que a veces los cuestionarios que utilizan para poder evaluar si una persona tiene pues, un trastorno bipolar, una esquizofrenia o qué impacto están teniendo los síntomas en su vida, no entendían los ítems. Entonces, estamos hablando de temas que son muy relevantes para la vida de las personas. Muchas personas también referían que tenían dificultades para desplazarse dentro de edificios, por ejemplo, cuando iban a un hospital, a un centro de salud, y son centros que frecuentaban mucho, precisamente a veces pues, por las patologías que tienen. También tenían dificultades para desplazarse fuera del centro, para poder utilizar los medios de transporte. Y bueno, pues a pesar de la gran diversidad que hay, incluso dentro de cada colectivo, sabemos, por ejemplo, que en daño cerebral adquirido pues puede haber desde secuelas físicas, cognitivas, sensoriales o una persona que tenga variedad de ellas, pero a pesar de toda la heterogeneidad que puede haber en los colectivos, las dificultades eran muy similares. Entonces, esto nos va dando la pista de que hay que mejorar en la sociedad en muchos aspectos. Y bueno, pues viendo a través de los resultados de estos pequeños estudios, que son pequeños estudios, también se han realizado estudios a través del Grupo de Accesibilidad Cognitiva en el Transporte, en el que ha participado el CEAPAT con otras entidades pues, que tienen responsabilidad en el transporte, con Renfe, con Metro, pues se ha ido viendo en qué se puede mejorar. Y bueno, pues al hilo también de estos estudios hemos realizado algunas publicaciones. Quizás a la que me puedo referir así como más reciente, pues es una publicación que se llama Serie 10 fichas sobre la accesibilidad cognitiva por derecho. Y justamente nos planteamos elaborarla después de la publicación de la Ley 6/2022, para que cualquier persona, cualquier agente, cualquier profesional, aunque no estuviera vinculado al mundo de la accesibilidad, si quisiera tener un acercamiento a qué es esto de la accesibilidad cognitiva y qué puedo hacer yo, pues tuviera unos materiales sencillos. Creemos que son sencillos, que todos ellos pues, vienen con unas definiciones básicas. En cada ficha, por ejemplo, hay una ficha sobre lenguaje claro, otra sobre lectura fácil, otra sobre señalización, otra sobre la interacción con la tecnología, pues se va definiendo qué es lectura fácil, a qué público objetivo va destinada. Bueno, si hay normativa, en el caso de lectura fácil, si hay una norma técnica, pues también se hace referencia a esa norma técnica. También se han incluido ejemplos de cómo esas temáticas, a través de determinadas herramientas, se pueden aplicar en los distintos ámbitos que recoge la ley de aplicación. Y también hemos incluido unos enlaces o recursos de interés para quien quiera profundizar más en el tema. Y bueno, por el momento me callo para que podamos seguir avanzando. No, estaba pensando justo cuando estabas comentando todo ese amplio abanico que puede tener la aplicación de la accesibilidad cognitiva, si habéis encontrado en los proyectos que habéis llevado a cabo barreras en algún aspecto en concreto. Pues, por ejemplo, nos ha resultado más complicado pues, hacer la señalización o nos ha resultado más complicado elaborar documentos. Más que nada porque también hay que plantearse qué perfiles o cómo construyes un instrumento, un documento de lectura fácil, una señalización en accesible, partiendo de conocimientos de múltiples profesionales, porque la lectura fácil implica comprensión, expresión del lenguaje, la señalización a lo mejor implica más también a profesionales de la arquitectura. ¿Cómo se combina algo tan diverso con la diversidad de profesionales? Porque yo creo que aquí
sí que tiene que haber una transdisciplinariedad en todo esto. ¿Cómo lo habéis abordado desde vuestros centros? Que entiendo que son equipos pues, multidisciplinares, pero también con un bagaje y un conocimiento pues, propio, que tienes que formarte, que tienes que aprender, que tienes que investigar. O sea, ¿cómo lo habéis abordado? Que a lo mejor es tan honesto como decir, pues hemos tenido muchas dificultades para hacerlo, porque nosotros nos hemos tenido que formar en esto. O sea, ¿cómo lo habéis vivido? En el CREER no sé si hablaría de barreras o dificultades. Es cierto que hay un bagaje importante de experiencia profesional, pero también nos marca mucho, como comentaba antes, la diversidad de usuarios que tenemos, ¿no? Y la forma en que trabajamos también. En nuestros propios programas, nosotros en el CREER no tenemos residentes, no están de forma permanente, sino que, digamos, van y vienen con unas estancias muy cortitas. Con lo cual, nosotros nos tenemos que adaptar a ellos de forma continuada, con lo cual esa parte yo creo que más que una dificultad o barrera es un aprendizaje continuo y estamos de alguna manera acostumbrados a esos cambios, ¿no? A enfermedades diferentes, a personas diferentes y a que haya esa variedad, con lo cual a la hora de trabajar, digamos que esa diversidad y más la experiencia profesional aporta. Es cierto que también puede resultar una dificultad o un coste añadido porque tenemos más información, con lo cual, como con cualquier otro trabajo, te va a costar más trabajar cuanto más información tienes y cuanto más accedes a ello. Pero en realidad, nuestra dificultad o barrera, por usar un poco lo que preguntabas, era más quizás el día a día, ¿no? El trabajo diario a la hora de acordar, de juntarnos, de decidir y estar todos presentes en esa toma de decisiones. Pero realmente yo más que barreras, ha costado porque cuesta, pero más que barreras diría que es aprendizaje continuo, ¿no? Porque siguiendo un poco también con lo que comentabas tú, en general en el ámbito nuestro se ha trabajado discapacidad física, discapacidad sensorial, incluido discapacidad orgánica, etcétera. Pero realmente si trabajamos centrado en la persona, que lo estamos nombrando habitualmente, por lo menos en el IMSERSO y en todos los ámbitos de servicios sociales, discapacidad, sanidad. Si trabajamos con las personas y con nuestros usuarios, tenemos que abarcar todo, ¿no? Si queremos dar ese servicio, ese programa y promocionar la autonomía personal, que es uno de nuestros objetivos principales. Entonces, mejorar todo lo que sea accesibilidad cognitiva para nosotros es parte de nuestro trabajo. Nos puede costar más que por la diversidad, porque trabajamos en más cosas y puede suponer esa dificultad, pero realmente, si lo pensamos fríamente, nuestro trabajo es este, ¿no? El poder comunicar y que nosotros mismos, como además aparece en las fichas del CEAPAD, que me gusta además mucho cómo está planteado con ese lenguaje claro, que a veces nos perdemos y no lo tenemos, que no solamente es el producto de apoyo externo el que tenemos que manejar, sino también nosotros mismos como personas y profesionales, facilitar esa accesibilidad cognitiva, ¿no? en nuestro trabajo hacia nuestros usuarios y en la vida en general, ¿no? Porque las personas ya no solamente acceden porque tengan una diversidad funcional, como bien comentaba Clara, simplemente el idioma, ¿no? La dificultad con el idioma, ¿no? y otros aspectos que nos podemos encontrar en la vida. Por eso yo más que barreras casi es que tendríamos que tener como más tiempo y más espacio para poder trabajar mejor en aspectos de accesibilidad cognitiva y mejorar lo que tenemos y incluir nuevos servicios, nuevos programas también en este sentido. No sé cómo lo veis vosotras, que no solamente es el producto de apoyo, para mí eso es importante, sino también la persona. Sí, bueno, pues por completar justo lo que comentabas ahora, Begoña, en las fichas, justamente la ficha número 9 y la número 10 se refieren a la persona como centro de la accesibilidad cognitiva y la 10 a la persona como facilitadora de la accesibilidad cognitiva. Es decir, cada uno de nosotros, sin darnos cuenta, por las habilidades que tenemos, por la experiencia, por nuestro bagaje, podemos estar siendo facilitadores, pues porque sabemos dar tiempo a la persona cuando tiene dificultades en la comunicación, porque estamos atendiendo bien a otras claves que no son verbales, sino también a todo lo que es gestual, o porque conocemos cómo funciona una app para la comunicación y entonces somos buenos interlocutores, o por el contrario, a lo mejor, si estamos mirando hacia otro lado
o si estamos con prisa y le estamos transmitiendo esa premura a la otra persona, pues estamos siendo barreras. Lo que ocurre es que a veces no somos conscientes, a veces no es que estemos boicoteando a la persona, que se lo queramos poner más difícil, sino que hay desconocimiento. Y yo creo que precisamente una de las dificultades para avanzar en todo lo que se refiere a accesibilidad cognitiva es que es menos tangible, menos visible, menos evidente. Y las dificultades de una persona que existen a veces, de una persona que en su apariencia es, entre comillas, una apariencia que no nos da ninguna pista de que tenga ninguna dificultad, entre comillas, apariencia completamente normal, convencional. Entonces, digamos que en el entorno, cuando se va relacionando con personas, pues a nadie se le ocurre que puede necesitar una ayuda y quizá esa persona tiene déficits importantes de atención o de memoria o de planificación y ejecución de acciones. Entonces, esa falta de visibilidad quizá es lo que hace que no seamos tan conscientes de que cada uno de nosotros tenemos que estar muy pendientes por si hace falta algún tipo de apoyo. Y bueno, un inciso, que aunque hablamos mucho pues, de accesibilidad cognitiva para personas con algún tipo de limitación, sobre todo limitaciones cognitivas, pero también tenemos que tener en cuenta que la accesibilidad cognitiva nos beneficia a todos, que es especialmente importante, especialmente necesaria para personas que quizá no tienen los mismos recursos que otras personas podemos tener para compensar las barreras del entorno. Por ejemplo, si entro en un edificio y no hay nada de señalización, pues a lo mejor me resulta difícil orientarme, pero si tengo buena competencia comunicativa, pues puedo preguntar o a lo mejor puedo explorar pues porque camino rápido, entonces hago una exploración, luego vuelvo, pero para una persona que tiene dificultades, pues es esencial que ese entorno, por ejemplo, esté bien señalizado. Entonces, accesibilidad cognitiva importante para todos, pero especialmente necesaria, desde luego, para algunas personas o muchas personas. Pero entonces, una pregunta y así para todos. ¿Dónde termina la accesibilidad cognitiva y empieza el diseño pensado para todas las personas? Yo creo que hay veces como que en determinadas soluciones ya casi se solapa, ¿no? Porque si lo haces pensando en todas las personas, ya no es una solución de accesibilidad cognitiva, sino que ya es algo que nos beneficia a todas las personas. Por ejemplo, pensaba en el lenguaje claro, en algo que si a todas las personas, seamos o no lectores competentes, nos explican determinados trámites administrativos, jurídicos, el lenguaje claro, pues claro, pues sabré lo que tengo que hacer, sabré cómo tengo que actuar, que al fin y al cabo el fin no es el lenguaje claro ni la accesibilidad cognitiva, es lo que me permite hacer cuando yo lo entiendo, cuando me oriento. Entonces, ¿dónde termina, dónde está ese límite? ¿O es un continuo? Empiezo por accesibilidad cognitiva y hay soluciones que ya son tan comunes que empiezan a ser diseño para todos. Lo digo en plan personal porque hay veces que no sé dónde termina una estrategia y comienza la siguiente. ¿Cómo lo veis? Vale, es difícil la pregunta. Lo sé. Yo si queréis me lanzo un poco. Vamos a ver, poniendo ejemplos quizá podemos entenderlo. La propia ley reconoce que hay herramientas como la comunicación aumentativa y alternativa que forman parte de la accesibilidad cognitiva. Evidentemente, la comunicación a través de pictogramas no va a ser necesaria para todas las personas. Si tenemos buena competencia en comunicación oral, que es nuestra comunicación básica, y también textual, pues tienes buena competencia en lectoescritura, pues no vas a recurrir a comunicación en pictogramas. Digamos que ahí estaríamos entrando más, saliéndonos de lo que sería el diseño para todas las personas y entrando más en lo que sería el concepto de producto de apoyo. Pongo otro ejemplo, pues cuando yo trabajaba en el CEADA, que es un centro, para quien no lo conozca, de referencia estatal, que pertenece también al IMSERSO y que atiende a personas con daño cerebral adquirido,
El centro se abrió en el 2001. Yo cuando hablo de este tipo de cosas digo, bueno, realmente es que la accesibilidad cognitiva le hemos venido a poner nombre a muchas estrategias que ya se venían utilizando desde hace muchísimos años. Entonces, una de las estrategias, por ejemplo, que se utilizaba para personas usuarias que tenían dificultades para acordarse, por ejemplo, del nombre de cada terapeuta, no se acordaban, pues, se llama Begoña, se llama Lucía, se llama Clara, es colocar dentro de un horario personalizado la foto de ese terapeuta, cuando se veía que el reconocimiento facial sí que estaba preservado, que también podía haber personas que no lo tuvieran, pero supongamos que sí. Entonces, eso para mí también es un producto de apoyo. Eso no es necesario para todas las personas usuarias de un centro. Entonces, va a haber medidas que sean necesarias para una parte de la población y otras medidas que pueden beneficiar a toda la población. Por ejemplo, si todo lo que fueran dispositivos tecnológicos fueran más usables, fueran más intuitivos y fueran mucho más accesibles a nivel cognitivo, pues todos lo tendríamos más fácil. Desde sacar el ticket para el parquímetro, interactuar con el cajero automático y, bueno, pues miles de cosas que hacemos con los ordenadores que a veces no son tan sencillas. Entonces, en esa parte yo creo que nos puede beneficiar a todos, pues ir avanzando en lo que sería accesibilidad cognitiva para toda la población. Pero yo creo que siempre va a haber algún tipo de medida que sea adecuado contemplar para una parte de personas que quizás necesitan más apoyos. Y siguiendo otro ejemplo, y ya aquí también paro, lectura fácil para todo el mundo, pues no, lectura fácil desde que se ha concebido, así está contemplado en la norma UNED de lectura fácil, está dirigida a personas con dificultades en la comprensión lectora, que luego puede haber personas con dificultades en la comprensión lectora por distintas causas, desde alguien que nunca ha adquirido la lectoescritura, a alguien que la adquirió pero la ha perdido por una afasia, por ejemplo. Pero bueno, siempre pensando en que lectura fácil es para una parte de la población, no para toda la población. Entonces, por ejemplo, José Carlos, en vuestra experiencia de haber hecho un documento hace 20 años y proyectar ahora ese documento 20 años después en otro documento muy similar, ¿se ve un cambio, se ve un avance o al final… ¿En el documento? Sí. Cambios que hayas visto que digas, cosas que antes no funcionaban y ahora sí, porque luego eso sirve para que cuando haya entidades que utilicen esas pautas o esas recomendaciones para hacer sus documentos más sencillos de leer, sean pautas que se haya reflexionado sobre ellas. Entonces, ¿has visto cambios entre el primer documento y el de ahora? Sí, pero no sustanciales. Yo creo que los principales cambios que hemos tenido son cambios de redacción. Es decir, yo he vuelto ahora a leer ese documento antiguo y digo, madre mía, ¿cómo pondría yo esto? Son cosas que se han eliminado. Es decir, hemos hecho un ejercicio de simplificación. Grandes cambios no ha habido. Aspectos, a ver, grandes cambios. Creo que sí ha habido grandes cambios. El primero es reflexionar sobre a quién va dirigido el documento. Este es el arranque de todo. ¿Qué sabe una persona? ¿Qué sabe del tema que vas a contar? ¿Qué es lo que no sabe? ¿Qué preguntas te hará? No sé. ¿Cuál va a ser la manera más eficaz de contárselo? Este es el arranque. Y luego creo que hay cosas que se mantienen. Por ejemplo, el tema de accesibilidad. ¿Cuál es el tamaño de letra? ¿Cuál es el tipo de letra? ¿Cuáles son los contrastes? Todo ese tipo de cosas se mantiene. Pero creo que hay una cosa que ha parecido que a mí en aquel documento ni siquiera se me ocurrió. Y es que independientemente de lo que tú pongas tienes que verificar. Hay una parte de verificación final. Bien, es cierto que lectura fácil no es el lenguaje claro, porque lectura fácil sí que tiene un sistema de control. Y ese sistema de control puede funcionar en bucle hasta que sale el resultado final. Lenguaje claro
que quizás sea una herramienta, es aquella diferencia que tú dices, bueno, quizá lectura fácil es para un conjunto de personas. A todos nos viene bien la lectura fácil, aunque sea... Bueno, no vamos a entrar. Yo cuando entro en una página que está hecha con lectura fácil, me siento cómodo, estoy bien, leo fácil, está bien ordenado, un buen diseño, porque un buen diseño es una parte importante. El lenguaje claro no tiene esa rigidez formal. Lenguaje claro son unas pautas y no tiene ese sistema de control y verificación. Pero hay gente que sí, que te dice, oye, el último paso de hacer un texto es una verificación. ¿Cómo puedes hacer la verificación? No tiene este sistema tan bueno que tiene lectura fácil, pero tiene un sistema, no sé, yo creo que tú pasabas los textos por ChatGPT, que es un sistema, o puede ser por Artext, que es otro sistema, pero hay otro sistema que es pues que tú le das tus textos a compañeros o que le das tus textos a la población a la que se lo has dirigido, ¿no? Yo creo que esas son diferencias sustanciales de verdad y que tienen que ver con con ese documento que habéis hecho de pongamos a la persona en el centro. Es decir, a mí me parece que aquel documento que hicimos, a lo mejor técnicamente es mejorable, pero técnicamente tenía recomendaciones que hoy seguimos manteniendo, las seguimos sosteniendo y bien. Me parece que tenía cosas buenas, pero le faltaba una cosa, era un documento de un déspota ilustrado. Qué bueno esto. Yo creo que nosotros hemos cambiado un poco en ese sentido. Esto es bueno si le sirve a la persona a la que hemos tenido en cuenta cuando lo hemos pensado. Y yo creo que estás un poco dando en la clave, porque yo quería plantearos una cuestión que creo que es compleja para abordar en la accesibilidad cognitiva, por la complejidad que supone la diversidad de personas a las que puede estar destinado. Porque obviamente la trayectoria de vida, por ejemplo, o las experiencias de vida, o la educación que hayas recibido a nivel académico, me refiero, te hacen ser diferente, te hacen procesar la información de manera diferente, incluso tu inquietud. Hay personas que son más lectoras, menos lectoras, prestan más atención a las cosas, prestan menos atención. Eso hace que la diversidad de la población hace más complejo la solución en accesibilidad cognitiva. Entonces, vosotros que sí que tenéis personas usuarias en vuestros centros, ¿habéis notado esa complejidad? Sobre todo vosotros que tenéis superdiversidad en vuestro centro. Entonces, a veces siempre os queda la sensación de me queda algo por hacer, o debería validar realmente la solución que estoy haciendo para ver si puede ser transferible a otros colectivos con las mismas características. ¿Cómo ponemos a la persona en el centro? ¿La ponemos desde el principio, cuando pensamos la solución? ¿La ponemos al final, cuando ya la queremos validar? ¿Tenemos en cuenta en una solución esa diversidad que puede haber? No sé, porque yo creo que el principal problema en la accesibilidad cognitiva es que no se ve, que es lo que dice Lucía, que no es visible y que tiene que abarcar a una diversidad muy grande de personas. Entonces, ¿cómo lo habéis planteado eso en vuestro centro? ¿Ha sido complejo o...? Yo creo que lo primero es poner a la persona antes. Pero sí que es cierto que una vez la persona está en el centro o en el programa, puedes encontrarte que no es solución para ella por su diversidad. Entonces hay que pensar en posibles soluciones. Y la diversidad que hay también la veo importante en cuanto a las personas que tienen que concienciarse acerca de la accesibilidad cognitiva. Hay gente que tiene muy claro, me estoy refiriendo al tema de los asesoramientos en otras administraciones que hemos tenido, hay personas que en cuanto les explicas la importancia de la accesibilidad cognitiva, lo entienden, lo comprenden y se adaptan o hacen por implantar en su administración. Y sin embargo, personas con otro nivel de estudios, con otro nivel de empatía, les cuesta mucho el ver esa necesidad.
En uno de los asesoramientos, por ejemplo, nos encontramos que en un punto de información, de recepción de ciudadanos de forma habitual, nos decían, bueno, si es que aquí tenían bucles magnéticos, que los tenían guardados en los cajones, y decían, si es que total viene 1 o 2 a pedir información. Y decías, claro, pero es que ese 1 o 2 es la persona que necesita y tenéis los medios. Pues se nos presentaba una persona muy reticente a los cambios, ya, pero es que claro, hay que instalar ahora esto, hay que estar muy pendiente del funcionamiento, nos tenéis que hacer las comprobaciones. Y otra persona decía, pues si es que es verdad. O sea, que las adaptaciones hay que, o sea, el colocar a la persona, tanto personas usuarias como personas que tienen que prestar atención, hay que hacerlo a medida que te vas encontrando pues los distintos tipos de capacidades. Quiero comentar la importancia de esa sensibilización, ¿no? Y esa concienciación que la necesitamos todos, o sea, también en nuestros propios trabajos, pero sobre todo en la sociedad general y las personas que están cara al público, que es fundamental, ¿no? No es ya decir dispongo de todos los productos de apoyo, si los guardo en un armario no sirven, ¿no? Pero esa concienciación ya no de si tengo o no tengo el producto o tengo la herramienta, sino de la actitud, ¿no? La actitud hacia esa comunicación que tienes que dar y lo que comentábamos un poco al principio, ¿no? Que es para todas. Sí, tenemos que pensar en las personas porque estamos realizando una tarea, un trabajo dirigido a personas, en este caso a la población en general, en nuestro caso a un colectivo concreto, ¿no? Pero si estás pensando en la persona, tienes que tenerlo todo. No puedes diferenciar o separar si tengo una silla de ruedas o si tengo cualquier otro producto, ¿no? Tienes que tenerlo, o sea, tienes que cambiar tu actitud y volvemos a la persona, ¿no? Primero tenemos que ser nosotros quien facilitemos esa accesibilidad y luego tener además los puntos de apoyo, puedes o no, depende de cada caso, pero no podemos esconderlos ni guardarlos. Entonces, quizá hacen falta como una toma de conciencia social, como cada uno de nosotros como ese facilitador de la accesibilidad cognitiva, pero también toma de conciencia en las instituciones con respecto a la accesibilidad cognitiva, porque, ¿no? Decías que sí, Lucía. Sí. Yo creo que es clave que vaya calando el mensaje de la accesibilidad cognitiva, hay que tenerla presente. Desde el diseño de cualquier producto o servicio. Productos, pues por ejemplo, en productos tecnológicos yo creo que resulta muy evidente y hay un reclamo, yo creo, de toda la población de intentar, quienes hacéis diseño en tecnología, hacerlo más sencillo. Porque si no, cada vez la brecha digital va siendo mayor y es verdad que se quedan determinados colectivos, bien porque no tienen suficiente trayectoria de manejo de tecnología o bien porque tienen alguna dificultad o bien porque pertenecen ya a un grupo de edad en que es más complejo el aprendizaje, pues se van quedando más relegados o nos vamos quedando más relegados. Entonces, ahí fundamental, mensaje a todas las entidades, desde universidades, que se está haciendo dentro de los programas de formación, grado, posgrado, para incorporar la accesibilidad cognitiva de forma transversal, desde, como decíamos ayer, en la arquitectura, en los grados de traducción e interpretación en medios audiovisuales, en psicología, en pedagogía, en ingenierías, ¿qué se está haciendo? Entonces, esa parte es fundamental. En todo lo que es diseño de servicios también, quizás yo puedo poner un ejemplo o dos ejemplos. Un servicio que está tan implantado en nuestra sociedad como es el servicio de teleasistencia, que está además muy bien valorado porque pues proporciona muchísima autonomía a muchas personas como alternativa a la institucionalización y pueden permanecer en su propio domicilio. Pues dentro de la teleasistencia, por ejemplo, cuando estábamos trabajando, que en el CEAPAT pues, trabajamos como vocales o a veces con la presidencia en grupos para la elaboración de normativa UNE o a veces también en grupos ISO,
Pues cuando trabajaba, con concreto yo, en la norma de teleasistencia, pues hablaba también sobre todos estos temas, quizás a veces alejados de algunos vocales que son más del mundo tecnológico, otros pues vienen más de empresas que proporcionan el servicio de teleasistencia, pero quizás esta parte de la accesibilidad y en concreto de la accesibilidad cognitiva es más difícil de ver la relevancia que tiene. Entonces, por ejemplo, pues conseguimos que los manuales que se entregan a las personas usuarias estén en lectura fácil, que las explicaciones que se hacen sobre los dispositivos pues también se hagan con un lenguaje sencillo y todo eso está contemplado dentro de la norma. Otro servicio que cada vez también se va a ir haciendo más generalizado, pues acaba de publicar también una norma UNE, sobre servicios sanitarios teleconsulta. Todo lo que pueden ser los servicios prestados a través de videoconferencia, llamadas de teléfono, a las que creo que ya sí que estamos más acostumbrados, pero progresivamente se irá haciendo mucho más extendido, que podamos hablar con nuestro traumatólogo a través de una videoconferencia, etcétera. Entonces, ¿cómo se está contemplando esto también dentro de ese servicio? Pues, por ejemplo, conseguimos que se haga referencia a la importancia del lenguaje claro. Tenemos que pensar que a veces los pacientes o los clientes o las personas usuarias estamos en contacto con personas que tienen unas profesiones distintas a las nuestras y utilizan un lenguaje muy técnico y entonces a lo mejor no lo entendemos. Pues que un profesional de la medicina, por ejemplo, se ponga en el lugar de la persona que no tiene esos conocimientos y sea capaz de explicarle qué es lo que le ocurre para que lo entienda, eso es fundamental. Entonces, bueno, pues todo esto va calando y yo creo que tiene que ir calando en todas las instituciones. Precisamente con este documento, con la serie 10 fichas sobre la accesibilidad cognitiva por derecho, hemos pretendido que llegue a todo tipo de agentes, todo tipo de instituciones. Y bueno, después de la publicación de esta ley, de la Ley 6/2022, hemos tenido otra buena noticia, que por si Clara no lo saco yo aquí, que es el Real Decreto 193/2023, que se refiere a todo lo que es la accesibilidad y no discriminación en el acceso y la utilización de bienes y servicios en atención al público. Y ahí, en concreto, hay algunos artículos que me estaba acordando cuando estabais hablando de esto, que se refieren a la importancia de que en las administraciones públicas y en los centros que dan atención al ciudadano se conozcan los productos de apoyo y se tengan a disposición del público. Y en producto de apoyo entran, por supuesto, muchísimos productos que tienen que ver con la comunicación y con todo lo que abarca la accesibilidad cognitiva, que no es solo comunicación, no es solo comprensión, que tiene también que ver con otras capacidades cognitivas, pero por supuesto tiene mucho que ver con comunicación. Por apuntar alguna cosa, es que a mí me gusta mucho la idea esa de que las instituciones, los centros públicos deben contar con la tecnología necesaria y suficiente. Lo que pasa es que también, no sé, me plantea muchas dudas, porque en su día hubo un proyecto amplio de dotar a determinados centros con una tecnología para la comunicación y de acceso a ordenadores y de posicionamiento, que yo estoy seguro de que está durmiendo el sueño de los justos en aquellos centros donde se puso. Me parece un poco complicado. Luego, otra cosa es el tema de las actitudes. Es decir, que el tema de las actitudes no puedo estar más de acuerdo, pero me parece muy complicado. Me parece complicado porque, claro, una actitud, a fin de cuentas, es una cognición que te impulsa a actuar de una forma determinada ante el objeto actitudinal. Es decir, o dicho de otra manera, es como una tendencia a hacer algo en presencia de algo. Es muy difícil, porque el cambio de actitudes es un proceso
es un proceso complicado, ¿no? Es decir, que lleva su tiempo. Uno no cambia de actitudes simplemente porque alguien te lo diga, sino que creo que una de las mejores campañas de cambio de actitudes fue aquellas campañas que montó la ONCE con personas que hacían cosas distintas en espacios distintos y con unos roles valorados por la comunidad. Por eso está muy bien tenerlo presente el tema del cambio de actitudes, pero me parece complicado. Luego, ¿cuáles son los espacios en los que, o aquellos entornos en los que deberíamos poner especial esfuerzo? Pues el que tú dices de las instituciones está bien, pero nos faltan los centros educativos, nos faltan las organizaciones empresariales y nos faltan las propias empresas. Y perdonadme porque estoy hablando de lenguaje claro, porque es más fácil para mí entenderlo y organizarme con ello. Es decir, que nos faltan, como que hay sitios que si no estamos presentes no vamos a poder hacerlo. Esto lo dice... Bien. Esto es lo que contesta Víctor González cuando le preguntan en qué entornos deberíamos hacer fuerza, en estos. Y esto, a su vez, la Fundeo, cuando hace las conclusiones de un congreso de esos que hace, que se llama Lenguaje Claro, Reto del siglo XXI, una de las cosas que dice es, vale, hay que hacer muchas cosas. Por ejemplo, el empuje decidido, vale. El empuje decidido, sí, pero no solo. El empuje decidido por aquellos organismos que tienen capacidad para decidir. Entonces, creo que nosotros hacemos un trabajo estupendo, estoy seguro, pero no solamente nosotros, todas las entidades que están haciendo cosas, porque están rellenando este espacio vacío, lo están rellenando de conocimiento o de formas de hacer. Vale, el esfuerzo decidido, pero a lo mejor nosotros debemos estar esperando algo más. El otro día, hace 2 días, salta una noticia, no sé dónde estaba mirando, pues de estas cosas que mira uno. Y hay una agencia sueca de supervisión de la accesibilidad digital que está proponiendo que se sancione, que se multe a 2 entidades públicas suecas por incumplimiento de la norma. Es decir, que no solamente es la intención, el queremos, sino que además queremos hacerlo efectivo y lo hacemos efectivo de la manera que sea. Y luego hay otro concepto que es interesante y que nosotros no trabajamos porque nos movemos en este campo de lo público, pero es la rentabilidad. El lenguaje claro es rentable. Si a mí me evita una segunda lectura, si me evita un tener que dar explicaciones, si me evita un servicio posterior, todo eso es rentable. Luego tenemos que hacer valer eso, además de hacer valer pues, que es un derecho que está dentro de la accesibilidad universal, que da credibilidad a las instituciones y a las empresas, todo eso, además de todo eso. Es decir, que como que tenemos que proponer no solamente lo que nosotros hacemos, que está muy bien. Bueno, yo añadiría también, José Carlos, estamos de acuerdo. Añadiría que es que la accesibilidad cognitiva, claro que es rentable. Ayer también salió este tema. ¿Por qué? Pues porque si una persona va a un mostrador de información y recibe una buena atención, porque esa persona, digamos, que tiene una comprensión del ser humano y de las posibles dificultades que puede tener el ser humano y sabe adaptarse a su interlocutor, pues ese cliente va a salir más satisfecho, sea el mostrador de lo que sea, desde un aeropuerto o una oficina que es una aseguradora. Pero también es rentable, o sea, en general, para toda la sociedad, porque vamos a estar todos mucho más satisfechos. Pongo otro ejemplo. Cuando trabajábamos pues, con los grupos que hacíamos también pequeños estudios en
en los recorridos que hacíamos pues, para la mejora de las instalaciones de metro desde el punto de vista de accesibilidad cognitiva o de los trenes de media a larga distancia tipo AVE, pues veíamos que realmente si miras tu billete y te cuesta trabajo entender a qué vagón tienes que ir, dónde sentarte, o si miras y ves señalizado business y otro cartel que pone preferente, y cuando luego preguntamos nos decían, es que business y preferente es lo mismo. Realmente no se debe utilizar distintas palabras para el mismo referente. Entonces, todo eso son fallos que hacen que el viajero esté menos satisfecho con su viaje. O cuando vas a buscar dónde puedes conectar los auriculares y no lo encuentras y te tienes que estar agachando, eso también tiene que ver con la accesibilidad cognitiva, el poder ubicar fácilmente los dispositivos que voy a necesitar para tener un viaje placentero. Entonces, claro que es rentable mejorar la accesibilidad cognitiva en todos los ámbitos de la sociedad. Yo quizá en lo que difiero un poquito de ti, José Carlos, perdonad, quizá porque lo veo con un poco más de optimismo, es que las actitudes se pueden cambiar. Las actitudes, los estereotipos, los estigmas, todo esto tiene mucho que ver con imágenes que se van transmitiendo. A veces las recibimos sin ser conscientes de que las estamos recibiendo, desde el estigma, por ejemplo, de la salud mental, de los problemas de salud mental, que es tan marcado y tan importante. Lo recibimos desde una novela que leo, una película e incluso con la publicidad. ¿Qué mensajes estamos recibiendo de distintas capacidades que pueden tener las personas, distintas dificultades que pueden tener las personas y qué experiencias tenemos? Está comprobado que cuantas más experiencias tenemos de tener un vecino, un amigo o dedicarnos profesionalmente a un trabajo en el que tenemos la suerte de estar en contacto con personas con diversidad de capacidades, nos hacemos mucho más abiertos a la diversidad y más polivalentes para pues bueno, poder sacar propios recursos y apoyar a esa persona si lo necesita. Entonces yo creo que la clave para el cambio de actitudes está en la información y en la sensibilización. ¿Que quedará mucho por hacer? Yo creo que sí, pero que bueno, estamos en ello y yo veo una progresión favorable. Es mi perspectiva, por lo menos, mirando hacia atrás, hace años. Sí, estoy de acuerdo con ese tema y además no, estaba pensando ahora que también yo lo veo en los medios. Ahora, bueno, ya sabéis, hay, la mayor parte de las personas se informan a través de redes sociales y demás y cada vez yo veo que ha cambiado de 20 años aquí. La forma de leer ahora es bastante diferente. Yo creo que sí que ha habido un cambio importante. Antes podíamos leer a lo mejor un documento de 100 páginas en papel. Ahora un documento de 100 páginas digital te cuesta mucho más, evidentemente. Pero sí que ha cambiado porque yo veo esa diversidad en redes sociales y demás. No es solamente en cuestión de actitudes, ¿no? En variedades de idiomas. Puedes traducir a diversos idiomas, puedes leer para mí eso ya es accesibilidad cognitiva, el que yo tenga esa facilidad, ¿no? Para leer un documento que está en otro idioma que no conozco. Entonces ya lo vemos a través de ese simple cambio, ¿no? Que leemos menos, no leemos un documento a lo mejor de 100 páginas en formato digital, yo al menos me cuesta bastante leerlo, pero sí que podemos leer más documentos o diferentes documentos, con lo cual a través de ese medio yo creo que podemos llegar más fácilmente a dar esa información que comentabas, ¿no? A que esa información llegue a ese público general o a esa sociedad en general. Tema de la accesibilidad universal yo creo que está directamente de la mano de otra línea estratégica del Inserso. Yo creo que es también el modelo de atención centrada en la persona, que yo creo que está la diferencia de ver a cada persona de forma individual, hacer todas las adaptaciones en accesibilidad cognitiva y otro tipo de accesibilidad para cada una de las personas, pero diseñando para el mayor número de ellas, sabiendo que hay mucha diversidad y que pues, seguramente no todo sirva para todos, pero intentar abarcar al mayor número de personas posibles, dando la individualidad a cada uno de ellos. Bueno, pues si os parece, como creo que ya estamos terminando,
aunque se nos ha pasado rápido. Os pido dos reflexiones, ¿no? dos ideas. Yo voy a plantear las mías de todo lo que os he escuchado. La primera, yo decía que la ley 6/2022, yo hacía un hincapié en una palabra que era exigencia, cuando he leído el título tan largo que tiene. Yo creo que vamos a cambiarle, o yo pediría, ¿vale? Vamos a hacer esas peticiones o retos. Yo pediría cambiar el punto de vista de la exigencia, es decir, que yo no tenga que exigir que algo sea cognitivamente accesible, sino que quien tiene que decidir o quien tiene que poner los medios, quien tiene que presupuestar, sepa que tiene la obligación de hacer algo accesible, porque eso es algo que se le exige como legislador, como parte de una responsabilidad en un centro, y es algo que esa exigencia tiene que partir de las personas que tienen esos puestos de decisión, ¿no? Porque creo que exigirlo ya nos dice la legislación que nos pertenece y que es una facultad que tenemos como destinatarios. Esa sería una, cambiar ese punto de vista de la exigencia. Y la otra, poder demostrar que es rentable. Porque hay veces que si no demuestras las cosas, por mucho que las digas, las tienes que demostrar con datos. Yo creo que se necesita mucha más investigación, se necesita confirmar que lo que tú dices que funciona, funciona con datos, con investigaciones, con estudios, que esos estudios reflejen esa diversidad, y creo que queda mucho campo por ahí para investigar y realmente pues poder demostrar con datos que efectivamente que una persona vaya 3 veces a preguntar lo mismo porque ni la primera ni la segunda se ha enterado, pues eso hace un desgaste a la institución que se podría economizar en tiempo si se demostrara con datos que luego se reflejarán en presupuestos para poder hacer la accesibilidad cognitiva más visible o más implementable en los centros. Esos son mis 2 deseos. ¿Tenéis algún deseo, algún reto, algo que penséis que tenemos que ir hacia ahí en el futuro, en la accesibilidad cognitiva? Yo creo que tiene que ver también lo que hablábamos antes, la concienciación. Y sobre todo, por algo hay que empezar, y yo creo que es fundamental en todas las personas que tienen una atención muy directa con ciudadanos, con personas con diversidad funcional, pero sobre todo el mundo que trabaja de cara al público. Creo que es fundamental una concienciación y una formación. Yo tendría 2 deseos, pero también una reflexión. Muchos deseos, más que 2, pero sí que me gustaría centrar el tema en el sentido de esa coordinación, ¿no? La coordinación, porque hablamos de normativas, reales decretos, pero muchas veces ¿cómo se supervisa o cómo sé yo que esa normativa realmente se está cumpliendo, ¿no? Se hacen normativas generales a nivel estatal, pero luego las comunidades autónomas las llevan a cabo de una manera determinada. Nosotros hablamos de nuestros centros, pero bueno, luego cada comunidad autónoma también tiene, digamos, su capacidad de decisión y de determinar cómo se lleva a cabo eso, cómo se aplica esa normativa, pero ¿cómo podemos saber cómo se realiza eso, ¿no? Entonces sí que a lo mejor yo echo de menos en ese sentido, que no sé si hay o no, a lo mejor vosotras lo controláis más, qué organismo puede coordinar o qué organismo coordina o informa, no sé hasta qué punto de cómo se lleva a cabo eso, ¿no? Algo práctico, algo sencillo. Eso sí que a mí personalmente me gustaría saber, ¿no? El cómo se puede coordinar con las comunidades autónomas, toda la normativa en relación a accesibilidad cognitiva. Luego lo que comenta ella, concienciación para mí es fundamental. Nosotros lo vivimos a diario en nuestro ámbito de enfermedades raras, lo importante que es el conocimiento, ¿no? Para temas de inclusión, de accesibilidad, el conocimiento de la enfermedad, de la persona en ese sentido. Entonces, la concienciación, independientemente de normativas y de aplicaciones o de financiación para tener esos productos, que la concienciación de las personas que están cara al público es fundamental. Y luego, bueno, pues a nivel más interno y más profesional, que yo creo que ya eso es otro campo, el que nosotros, desde los centros de IMSESO, pues el que podamos participar de mantener esa participación y esa coordinación entre todos los centros, creo que es fundamental para que podamos llevar a cabo la concienciación y la formación, que sería como el punto
final, ¿no? Esa formación que yo lo he visto, vamos, muy necesario en nosotros, en mí, que estamos trabajando tantos años en este ámbito y donde todo necesitas esa formación, pues en el resto de ámbitos, pues me imagino que igual o más en ese sentido. No te quedan deseos. No, estaba pensando, es que cuando has dicho esto, digo, ¿qué es lo que me gustaría? Yo soy muy humilde con esto, sinceramente. Tengo la sensación de que no porque tengamos un documento, una guía de estilo, de golpe lo vamos a aplicar. Yo lo que he visto en mi centro es que tenemos una guía de estilo y esa guía de estilo sí ha tenido como una repercusión positiva, que es estoy haciendo este documento, le echas un vistazo y me lo corriges. Es decir, que lo que tú esperas es que este tipo de normas o de recomendaciones o de lo que quieras llamar, que sea transversal, es decir, que a lo mejor, bueno, está bien la profesionalización, que es quizá lo que pasa en lectura fácil, pero a lo mejor en lenguaje claro, quizá esta profesionalización pues sea un poco más compleja y la forma de abordarlo sea más sencilla, puesto que son recomendaciones relativamente fáciles. Pero no es transversal. No es transversal porque la gente no dice, estoy haciendo un documento sobre, yo qué sé, beneficios y recursos para personas con discapacidad en la ciudad de Albacete. Pues ahora cojo este documento y cuando redacto, pues voy a hacerlo así. No, lo que se produce es, yo no lo hago, pero pido a alguien que me ayude a hacerlo. Creo que eso es positivo, pero entonces mi deseo sencillo es, vamos a ver si en nuestro centro esto es un cambio que me parece positivo, esto es como una mancha de aceite, es decir, que cae la gota, quizá la gota seamos el gabinete de accesibilidad y esto vaya haciendo, porque este trabajo que nosotros vamos haciendo sirve de modelaje. Nosotros vamos, igual que a mí otros documentos y otras experiencias me van modelando, nosotros podemos hacer este modelado y tener este impacto en el entorno en el que nos vamos moviendo y que nosotros yo ya no pido a nivel nacional, pido que igual que hay otras entidades, pues nuestro centro pone este granito de arena en que nuestra documentación y nuestro centro pues va incorporando estos criterios de accesibilidad. Soy como más interno. Y brevemente, Lucía, que ya me dicen que estamos fuera de tiempo. A ver, pues brevemente, para mí un aspecto fundamental que ya ha salido es que trabajemos de forma multidisciplinar. Lo veo imprescindible, o sea, igual que cuando yo en concreto, pues hablo a lo mejor con Carlos, que estuvo ayer aquí en una de las mesas, que es un compañero arquitecto, y pienso en cosas que dice y aprendo. Creo que es fundamental que podamos trabajar en equipo y converger con nuestras ideas para que los resultados realmente sirvan. Pienso, por ejemplo, yo hablando de lo que es el funcionamiento cognitivo, a veces hablamos de lo cognitivo de una forma como tan rápida, tan ligera. El funcionamiento cognitivo es muy complejo. Entonces, el adoptar unas medidas u otras, el saber que hay distintos tipos de memoria, que en mucha interacción que tenemos, por ejemplo, con dispositivos tecnológicos, se está poniendo en marcha la memoria de trabajo, que es esa capacidad de tener unos dígitos activos en mi memoria para poder realizar una acción. Pues el saber todas esas cosas, que yo tampoco soy súper especialista, pero que hay neuropsicólogos, hay personas que saben muchísimo del funcionamiento cognitivo, todo eso tiene que ir convergiendo en los trabajos que se hagan sobre accesibilidad cognitiva, porque si no, realmente no vamos a llegar a la complejidad de los problemas que sí que tienen las personas
Y bueno, para cerrar, me siento súper agradecida del trabajo pues, con compañeros, bueno, con vosotras, con todos los compañeros del CEAPAT, con personas que se han jubilado que también tiraron mucho del carro de la accesibilidad cognitiva, Margarita Sebastián, Isabel Vázquez con todo el tema de transporte, y de todas las personas que son de las que aprendemos, que tienen dificultades y que a ellas nos debemos en nuestro trabajo para ir dando mejores soluciones a sus necesidades. Muchas gracias. Pues nada, Lucía, yo creo que esto sí que ha sido como un reflejo de lo que hacemos en realidad los profesionales que trabajamos en el Inserso, que trabajamos para las personas de nuestros centros y de fuera de nuestros centros, porque intentamos abarcar en la medida de lo posible esa referencia que tenemos como centro. Gracias a los 4, gracias a las personas que nos están viendo a través de Internet y gracias a los que nos verán cuando la grabación se ponga a disposición en nuestro canal de YouTube, y les emplazo a hacer un pequeño descanso para la siguiente mesa. Gracias.